escrito por él. Hay unos libros sobre la historia de Mike. También fue historiador, porque hay los libros de India Muerta, todo eso. Ojalá mucha gente pueda leerlo para ver los orígenes de Máximo Paz, escrito y recopilado alguna vez por el padre Luis Natalio Bértolo. Nosotros estamos justamente hablando y dándole todo este prólogo de todo lo que estamos hablando, porque en un ratito del otro lado, apenas podamos comunicarnos, ya vamos a estar con quien espero que ayer lo hayan saludado, por lo menos, lo hayan saludado al amigo, al profe, historiador también, Pablo Menotti, que hoy está más cerquita. Yo cuando me puso "¿Estás en paz?", digo, bueno, se me vendrá hasta acá, qué lindo recibirlo. Es más, ya compré masa fina, factura, asado, todo, y me parece que vamos a comunicarnos telefónicamente. ¿Cómo le va, amigo Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Todo bien? todo bien. Vos sabés que creí que te ibas a venir para acá. Digo, bueno, ya compramos todo, ya tenemos todo arriba de la mesa. Bueno, está en tentor, pero el precio de la nafta está caro también. Aumentó otra vez, che, y sin aviso. Claro, entonces, bueno, está bueno comer algunas masitas, alguna tirita de asado, pero bueno, por ahora. Nos guardamos. Sí, y me dio un poquito de acá, te voy a decir la verdad. Che, ¿qué anda haciendo por Santa Teresa? Yo estoy viniendo casi una vez por semana para visitar a mi vieja principalmente, pero sigo haciendo la investigación histórica acá en Santa Teresa. Por ejemplo, la semana pasada lo entrevisté a Montero. ¿A Paloma? El Narigón, le dicen, no me acuerdo cómo se Paloma, llama. Paloma. Para nosotros, Menchaca, Paloma, gran jugador de fútbol, hasta avanzada edad, a pesar de que es un pibe, ha jugado tanto en Independiente como en Olimpia. Claro. Gran jugador. Y es un gran memorioso, sabe mucho de la historia y de las cosas que pasaron. Más que nada, hechos de violencia conoce él. Por ejemplo, conoce el famoso caso de El Turco Palomita. Sí. Que es conocido también. Y él me dice, mira, yo lo cuento y la gente no me lo cree. Entonces yo le dije, bueno, te voy a traer las pruebas. Entonces me fijé en los diarios de la época y le traje ahí una copia de un diario donde aparece la noticia de que habían matado al Turco Palomita. Vos sabés que ayer, al ser el Día del Historiador, lo invité a Omar Sena, y me encanta escuchar el relato también de Omar Sena con el tema del Turco Palomita, porque después, una vez revisando la revista Antena de aquellos tiempos, que lo tenía Cordone, don Luis Cordone también fue un poco historiador, escribía cosas sobre Santa Teresa. Había conseguido la revista, preguntarle a Perico por ahí, había conseguido la revista Antena, donde Reina Rich hablaba de que tenía gente por acá, por el sur de Santa Fe. Bueno, pero contalo vos, que lo contás mejor. Omar ya lo conoce al tema y ya hizo un trabajo él escrito sobre el tema. Y bueno, la memoria histórica, viste, tiene varias versiones. Yo me acerqué al tema por la primera versión que me la contó mi abuelo, que se llama Armando Tisera, y el relato de él es que él era chiquito, o sea, tenía 13, 14 años. En esa época, bueno, los nenes ya trabajaban, ya había dejado de ser nene, en esa época se consideraba un semiadulto, y él era boyero. Boyero era la persona que se encargaba de los animales. Le daba agua a los caballos, los arreaba, los encerraba acá en el pueblo, y él lo que hacía era poner los caballos en el carro y se los llevaba a Guirín, que era su patrón en ese momento, desde donde sería la calle España hasta la otra punta del pueblo. Y él me contó que era todavía bien de madrugada,
o sea, apenas despuntaba, no había despuntado el sol todavía, y entonces él estaba yendo con el carro y se encuentra en el medio de la calle una persona tirada, y se acerca a ver y se da cuenta de que es una persona que tiene toda una mancha de sangre grande en el pecho. Entonces se asusta y sale corriendo, lo va a buscar a Guirín, me parece que era, y cuando vuelven ya está el comisario con la esposa, y la esposa tiene un nene chiquito en brazos, y la esposa lo está, le está gritando al comisario. Era el comisario Gorrochategui, que vivía donde vivía Marta Diana, donde vive Marta Diana ahora. Y bueno, eso pasó el 28 de abril, no, más o menos en abril de 1928. Y bueno, ahí pude corroborar lo que me había dicho mi abuelo. Lo que me dice Paloma, él cambia el lugar. Dice, bueno, el turco Palomita vivía donde vivía Zanetti. Ahí en la esquina, no me acuerdo la calle, si es Hernandarias y Rivadavia sería. Juan de Garay me parece que es ese. Ah, Juan de Garay, bien. Bien, y entonces dice que la mujer vio cómo lo mataban desde adentro de la casa. El turco Palomita lo tenían como si fuera un ladrón de gallinas, un ladronzuelo, pero era más que eso, era una especie de puntero político. Era la gente pesada de determinados políticos de acá del pueblo. Y un año o 2 años antes, lo que había pasado era que lo habían matado a Borsoni. Borsoni había sido presidente comunal de Santa Teresa en el periodo 18-19 más o menos, y en el año 1926 el radicalismo irigoyenista se reorganiza. Para la década del 20 el radicalismo es un partido que está muy dividido, y más que nada acá en Santa Fe. A nivel nacional en el 24 se dividen entre personalistas, que son los que apoyan a Irigoyen, y los antipersonalistas, que se van con Alvear. Esa diferencia a nivel nacional en Santa Fe se multiplica porque entre los personalistas, los de Irigoyen, hay gente que está con un líder del sur que se llama Caballero, que también tiene su fracción, y hay un líder que se llama José Antonio Montes. ¿Viste la famosa estancia de Montes? Sí, sí, sí. Donde la gente decía, sí, ahí se hacían contubernios. Bueno, efectivamente, ahí se hacían reuniones políticas, porque Montes era el apoderado de la UCR en ese momento. Y por el otro lado, por el lado del antipersonalismo, que en ese momento era el oficialismo en la gobernación, con Ricardo Aldao, el gran líder, el gran caudillo del sur es Juan Cepeda, de Villa Constitución. El cepedismo. Y, claro, referentes locales lo siguen a Cepeda, y el turco Palomita está dentro de ese grupo. Y, o sea, claramente no podemos culparlo al turco Palomita, pero parece ser como que él o esa banda, hay otro que le dicen cara de caballo, hay uno que le dicen cara de caballo. Es un grupito de una gavilla de pequeños criminales o punteros políticos, claro, matones, que está en torno a un político acá, y parece ser que ellos habrían estado implicados en la muerte de Borsoni o en algunas otras apretadas políticas. Por ejemplo, sí, Omar me va mandando también información, y por ejemplo hay un caso en 1925, que ahora no me acuerdo el nombre, que eran carreros también, que después de una elección lo atan, la policía lo toma, lo atan ahí en las rejas de la asociación italiana, y le pegan porque no había querido entregar la libreta de enrolamiento antes de las elecciones. Y un cruce con un policía, entonces ahí se fue a mayores la cosa. Entonces era un grupo que ya venía haciendo algunas cositas, y en el año 28 lo que pasa es que el cepedismo es como que entra en una debacle, porque la otra fracción del radicalismo le empieza a ganar las elecciones, y el cepedismo lo que trata de hacer es mantener el bastión de
el Departamento de Constitución. Un tiempito antes viene el capitán Laurent, que ahí hizo un libro, este muchacho de Máximo Paz, que estuvo en Federación Agraria. ¿Me vas a ayudar el nombre? Sí, sí, acá, como siempre, hay varios historiadores, gente que sigue trabajando con un libro sobre él. Bueno, el capitán Laurent había sido el edecán de Hipólito Yrigoyen. Y en ese momento era diputado del radicalismo a nivel nacional. Pedrito Peretti. Pedro Peretti. Bien, él hizo el libro sobre el asesinato del capitán Laurent, que es bien interesante también esa investigación. El capitán Laurent es una persona a nivel nacional, o sea, es íntimo de Hipólito Yrigoyen. Viene a controlar las elecciones en Máximo Paz. Y están controlando las elecciones en Máximo Paz y en Santa Teresa. Y cuando sale para Santa Teresa lo espera un grupo de policías y matones, se enfrentan y lo matan. O sea, mirá a quién matan. O sea, ya hay una violencia política bastante amplia. Y entonces eso genera una repercusión a nivel nacional que pone todas las miradas sobre el cepedismo, y el cepedismo está retrocediendo. Y en ese retroceso es que el Turco Palomita es como que empiezan a tratar de huir o desmarcarse. Bueno, en esa desmarcada, ¿querés tomarte un vasito de agua? Hay que te alcance alguien un vasito de agua, por favor. No, hoy con el frío y con todo eso, la garganta, y cuando hablamos mucho, yo por eso estoy con el matecito. Alguien que alcance algo de agua, dale, seguimos. Y entonces, en ese momento, es posible que haya habido peleas entre ellos, y es posible que, entre comillas, es una lectura que se hace ahora, es que se lo hayan sacado de encima al Turco Palomita. El Turco Palomita, entonces, la mujer tiene un nene chiquito. El Turco Palomita es árabe. Se llama Alejandro Yusef. Sí, José o Yusef. Lo castellanizan a Alejandro José. Claro. Sí. Bueno, gracias. Vos sabés que es una de las historias y pedacitos que me quedó grabado desde el primer momento. Yo encontré esta historia cuando Santa Teresa cumplía sus 100 años, en el primer libro ahí que escribió una reseña Omar, y como los dos estábamos ahí como organizadores un poco, estábamos en cultura, en ese tiempo era Delma Marioni, Delma Gallo, ella, nuestro amigo Omar Sena y yo éramos los tres que estábamos encargados de la parte de cultura del centenario de Santa Teresa. Entonces ahí conocí, gracias a Omar Sena, que lo visitaba continuamente, y bueno, y ahí me prendió esa historia. Bueno, viste, es una historia que pasa en un pequeño pueblo, que para nosotros es un gran pueblo, pero tiene repercusiones a nivel nacional. Claro. Y vos le haces una buena lectura, está metido dentro de la política provincial y nacional. Y la cuestión es, ¿por qué le interesa tanto controlar una elección en pueblos? Bueno, primero y principal porque se eligen electores, es decir, son elecciones indirectas. Entonces, cada elector cuenta después a nivel provincial, y después esos electores también cuentan a nivel nacional. Entonces, controlar un bastión como era el de Constitución es importante, y más que nada para Cepeda. Entonces, por eso ponen tanto énfasis en Máximo Paz, en Santa Teresa, incluso durante los años 30, porque nosotros pensábamos que toda esta violencia política se había desplegado más en la década infame, la famosa década infame que va desde 1930 a 1943. Y ahí sigue la violencia, pero incluso se pone más
en la provincia de Buenos Aires, podríamos decir, y incluso hay casos de fraude más importantes, como el del año 1937, donde directamente traen trenes desde Chaco y desde Buenos Aires para votar en la provincia de Santa Fe. O sea, pero terrible. Ya desde la década del 20 hay casos de violencia política y bueno, que en muchos casos la crítica de la época, la gente lo llamaba criollismo político, eso. Mirá vos. Y todavía la palabra gaucho en algunos casos tenía connotación negativa. Entonces le decían a Cepeda, le decían el gauchócrata Cepeda o el gaucho Cepeda. Para nosotros tiene una connotación positiva, ser gaucho es lo mejor que te puede pasar. Pero en esa época todavía tenía un sentido negativo. Claro, vos fijate que la palabra gaucho viene de gauchada, ¿no? Claro, pero para el siglo XIX gaucho significa ladrón, matrero, que trabaja poco. Vago. Claro. Eso lo hizo José Hernández con el Martín Fierro. Claro, exactamente. Así que, qué lindo, qué lindo. Me tenés que mandar mensaje cuando andás por Santa Teresa y si tenés un momento libre, así nos encontramos y charlamos. Bueno, dale, a fines de julio voy a volver. Bueno, quiero encontrarte porque quiero que nos juntemos un ratito también para charlar. Esto de Montero, vos sabés cuánto hace que lo vengo buscando, pero él sabe un montón, además, porque jugó con mi padrastro, con el Pichi Núñez, jugó mucho tiempo al fútbol, y yo quiero volver tengo fotos de los primeros torneos que se jugaban en el Club Independiente, y quise llevarlo tanto a él como a la mujer. Le he pedido por favor que vayan al canal, pero bueno, veo que lo más fácil va a ser ir a hacerle una nota en la casa. Bueno, y te agrego algo que estoy trabajando ahora, que es que en el año 1936, Olga Piazza, que sería tía de Eduardo, de los chicos, tía o tía abuela, no me acuerdo ahora cómo es, ella es la primera mujer que aparece hablando en tribunas políticas en el Departamento de Constitución. Mirá aparece vos. por lo menos 4 o 5 actos en Santa Teresa, en Máximo Paz, en Alcorta y en Villa Constitución. Y ella acompaña la candidatura del doctor Faustino Díez Figuera, porque en el año 36 parte del radicalismo, el radicalismo sigue dividido en los 30, una parte se va con el gobierno, porque justo Agustín P. Justo es radical, e Iriondo también de acá de Santa Fe son radicales, la UCR Santa Fe después la llaman, y otra parte del radicalismo se pone en contra totalmente, y esa otra parte del radicalismo, la UCR, Comité Nacional, se rearma en 1936, se vuelve a meter en las elecciones, y ahí elevan la candidatura de Faustino Díez Figuera, que aparece como la gran figura en ese momento del Departamento de Constitución. Y ella acompaña esa campaña electoral y es la primera mujer que empieza a hablar de política. Y ahí me agregaron de que yo no había visto el material, que hay un grupo de mujeres que empieza a reclamar que ella participe. Y después también me dijeron que ya hay un comité en Buenos Aires que se llama Comité 5 de Abril. Dice que el 5 de abril son las elecciones de 1931, que la dictadura las anula porque ganan los radicales en Buenos Aires. Mirá vos. Entonces los radicales que no están con el gobierno de la Concordancia retoman esa fecha como una forma de luchar a favor de la democracia en contra de las dictaduras. Entonces, en ese marco aparece esta mujer que se llama Olga Piazza, que después se termina casando con Bócoli de Alcorta. Ah, mirá vos, con la familia de Eduardo, debe ser Eduardo Bócoli y toda esa familia. Bueno, realmente un placer charlar contigo, querido Paulo. Volvemos a reiterar, vamos a encontrarnos cuando vos vuelvas y bueno, cuando vos quieras, semanalmente nos vamos a seguir encontrando a través de las videollamadas. El placer de poder contarle un poquito a la gente, esto le encanta. Después te das cuenta en las reproducciones que tiene cuando nosotros bajamos estos videos, la cantidad de reproducciones que tienen son bárbaras.
Así que Pablo, nosotros más que agradecidos. Saludo a la mami, vivimos a 1,5 cuadras, pero no nos vemos. ¿Será por el frío? Y sí, ahora sí. Bueno, quedás como siempre invitado a cuando quieras. Y aquí me mandaste algo de la 20ª Jornada Interescuela del Departamento de Historia entre el 23 y 26 de septiembre. ¿Te vas para Río Cuarto? Sí, en septiembre el Interescuelas es un congreso que se hace que participan más de 3.000 personas, historiadores, historiadoras. Cada uno lleva su trabajito y ahí se discuten. Y tenés de todos los temas habido y por haber, desde historia antigua, historia medieval, historia argentina, historia del presente. 3.000 ponencias más o menos hay. Y ahí justamente vos presentás algo sobre Olga Piazza. Claro, justamente lo que te comenté recién es el trabajo que yo presento. Bueno, lo vamos a seguir desglosando y ojalá cuando estés allá en Río Cuarto, en algún día, en algún momento, entre el 23 y 26, te pueda sacar al aire desde allá. Bueno, bárbaro. Si Dios Muchas quiere. gracias. Si Dios quiere, como siempre. Un abrazo gigante, amigo. Gracias a vos. Hasta luego. Pablo Menotti, nuestro profe, nuestro historiador de